Bendiciones a todos. Quiero comentarle o compartir con ustedes una pregunta de las que yo llamo pringamoseras, que me hicieron unos jóvenes después que hubo una prédica en una iglesia, y allí en la puerta me dijeron: hermano Mauri, a raíz de todas las circunstancias por la parte política que se está viviendo en este país, ellos me hicieron la pregunta: ¿la iglesia debe ser amiga del Estado? Yo le dije: esa pregunta tiene bastantes espinas, le dije yo, pero nosotros somos hijos de Dios y nuestro manual de conducta y comportamiento y de guía es la palabra. Así que vayámonos a la palabra y al autor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús, nuestro Señor. Entonces vamos a utilizar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, como nuestro modelo. Y si algo tenemos que decir de Jesús es que Jesús no fue amigo del Estado. Y también podemos decir igualmente que el Estado no fue amigo de Jesús. O sea, estamos hablando de Jesús, el Verbo que se hizo carne. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del hombre del amor, el hombre que vino a entregar su vida por nosotros. Y sería triste y lamentable enfocar este tema de la política si nos alejamos de Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo. Y si no vamos a ver la palabra de Dios, no vamos a encontrar una respuesta justa, porque daríamos respuestas que el mundo nos da. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios que Jesús fue acusado por el Estado, fue acusado por los políticos de su época, que era la casta sacerdotal. Y la acusación esencial fue promover revueltas para el Estado, en contra del Estado, en contra del imperio, en contra del César. Lucas 23:2 y Juan 19:12. Les asigno a que lo lean. Donde Pilato le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y incluso en la cruz aparece el título de la condena. La condena por lo cual Jesús fue ejecutado era porque él se consideraba el rey de los judíos y por lo tanto estaba en contra del César. Y así decía, así eran los títulos en los 3 idiomas que mandó a escribir Pilato, que ese que estaba en la cruz era el rey de los judíos. Ahí aparece el título de la condena. Y de lo que sus acusadores tomaron como pretexto. Porque el mensaje realmente, miramos entonces el mensaje de Jesús, ¿qué era? La predicación de Jesús hablaba era del reino de Dios, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de salvación, un reino de paz. Pero a pesar de este mensaje tan precioso, fíjate que entonces la persecución del Estado contra Jesús se hizo una persecución viciosa, se hizo una persecución injusta, porque el mensaje era bueno, el mensaje era lindo, de justicia, de amor. Era un Estado que no entendió el mensaje verdaderamente de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra.
Por lo tanto, el mensaje de Jesús se tomó pues como la razón para presentar a Jesús como un adversario político, que obviamente le iba a traer a ellos, o según ellos, problemas sociales en contra de Roma, y por lo tanto Roma iba a actuar en contra del pueblo judío. Pero realmente nosotros no encontramos a Jesús participando directamente en la política, o tomando un partido, o tomando un bando político. Pero si tenemos que decir que Jesús nunca participó de la política, también podemos decir que nunca se desentendió de los temas políticos. Miren lo importante de esto. Porque de los temas que Jesús más predicó fue el tema de la justicia. Y por encima de todas las cosas, Jesús amaba a la gente sin distinciones de clase, ni de sexo, ni de raza, ni de nada. Ahora, hay algo más importante aquí, que dentro de los seguidores de Jesús había gente que amaba la política y que participaba en temas de la política, cada uno con sus diferentes posiciones o visión que tenía de la problemática social del momento. Pero hay otro hecho también, otro tema también que es importante, que vemos que cuando Jesús participó de la fiesta de la Pascua, la gente a él lo veía como una figura política. La gente comenzó a sacar las ramas y gritaban Hosana al Hijo de David, y le gritaban a su paso, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Le asignó Mateo 21:9. Y aunque Jesús no respondía a las expectativas políticas con las que el pueblo quizás se imaginaba al Mesías, porque Jesús quizás no era ese líder guerrero que venía con un gran ejército a cambiar la situación, pues sí tenía mucha gente que amaba a la política, entre ellos Judas Iscariote, por ejemplo. Este hombre era considerado como un hombre revolucionario, nacionalista. Igualmente tenemos en su grupo a un hombre como Mateo, el publicano. Este hombre se debía al imperio porque él era su recaudador de impuestos. Igualmente también tenemos en ese maravilloso grupo a Simón el Celote, que era un hombre independista, o sea, buscaba la independencia de Israel del Imperio Romano. Y Jesús tenía que a toda esta gente dentro de su ministerio, dentro de su grupo. Así que Jesús no fue amigo del Estado, pero cuando Jesús tenía que condenar, condenaba al Estado, lo condenaba. Porque Jesús no fue amigo del Estado, pero sí la gente veía a Jesús con unas cualidades maravillosas como para ser un gran político, un gran líder. Pero usted y yo ya conocemos que él vino a cumplir lo que su padre había establecido. Y Jesús claramente le dijo que su reino no era de este mundo. Y eso lo decepcionó, porque ya vemos el final, ¿verdad? El final de la muerte de él en la cruz decepcionó a muchísima gente. Y a todos sus seguidores lo decepcionó. Ahora, nosotros, siglo XXI, como seguidores de Jesús, debemos de imitar su ejemplo. Porque miren, Jesús trabajó en el servicio social, Jesús trabajó en las necesidades humanas,
Jesús trabajó en las actividades filantrópicas, Jesús trabajó en la familia, pero también lo hizo individualmente, o sea, trató personalmente cada situación. Es más, Jesús pagó impuestos de una forma sobrenatural, como también así como también trabajó en la acción social. Jesús participó en todas las actividades sociales de su época y de una manera justa y con amor. Y yo le decía a los jóvenes, yo quiero concluir diciéndoles que la iglesia debe continuar con este ejemplo de Jesús en la sociedad actual. Estamos obligados a ejercer actividades políticas para la expansión del reino de Dios y no de ninguna manera y jamás hacer actividades políticas para el mundo o para el hombre, sino para la expansión del reino de Dios. Esa debe ser nuestra visión política de la cuestión social que estamos viviendo. Y no es seguir a un hombre, o seguir un partido, o un movimiento, o un bando. No. Nuestro ejemplo a seguir se llama Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios le bendiga.